Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy mis compañeras Martínez Chávez Mariela, Martínez Sánchez Sherlyn Berenice y su servidora Xilotitla Vergarano Soledad les hablaremos sobre un tema importante de nuestra carrera, en donde podemos mencionar sobre la implementación de nuevos materiales para la elaboración de neumáticos, con el propósito de lograr disminuir el desgaste acelerado. Para ello tocaremos a fondo y a detalle cada dato, en la cual nos enfocamos en un tipo de automóvil que es de marca Chevrolet Aveo 2010 y en la parte de neumáticos es de marca Michelin. Comenzaremos por mencionar respecto al protocolo de investigación que se realizó anteriormente. Como tesis se tiene que una llanta poco inflada tiende a flexionarse en exceso y calentarse más de lo normal. Esto acelera la tasa de desgaste de la goma y aumenta la resistencia a la rodadura. El tema que se seleccionó fue el desgaste de los neumáticos, y la delimitación de este fue el desgaste acelerado de los neumáticos Michelin de un automóvil Chevrolet Aveo 2010 en la Ciudad de México. Un pequeño resumen de la justificación que se tiene es el conocer las causas que provocan el desgaste acelerado de los neumáticos y por qué puede comprometer la seguridad del vehículo y sus ocupantes, ya que los neumáticos en un mal estado tienen una menor capacidad de frenado, menor tracción y aumentan el riesgo de accidentes, dado que la seguridad vial es una preocupación. Como planteamiento del problema se tiene que en la Ciudad de México se llegan a presentar casos más elevados de como más de 32 millones de llantas son desechadas, dando por resultado un 10% de ellas se llegan a reciclar, pero las demás no, y solo dejan una marca al medio ambiente, haciendo que contaminen mares, a pesar de que también contaminan los suelos y el aire. Esos son daños irreversibles, pero al igual que se provocan, esos se pueden evitar. El mostrar la implementación de nuevos materiales para la elaboración de neumáticos con el propósito de disminuir su desgaste acelerado es lo que se tiene como objetivo general, y como objetivos específicos se tienen 4, que son interpretar los factores que provocan el desgaste acelerado de las llantas en el Aveo 2010, valorar las causas más significativas del desgaste de las llantas del Aveo 2010, operacionalizar la capacitación del personal de conducción en técnicas de conducción eficientes y analizar aquellos materiales que pueden ser utilizados para la elaboración de neumáticos más resistentes. A continuación, mis compañeras y su servidora explicaremos sobre nuestro reporte final de investigación. Nosotras les hablaremos sobre nuestro tema, que abarca en la implementación de nuevos materiales para la elaboración de neumáticos, con el propósito de disminuir su desgaste acelerado. Como tal, se sabe que los neumáticos son una base fundamental de los vehículos, ya que a causa de problemas que suelen darse en los neumáticos, son causantes de diversos accidentes que producen y ponen en riesgo tu seguridad. En base a nuestro tema, se irá dividiendo en los subtemas principales donde mencionamos la información primordial para informarte respecto a esto. Como tema principal tenemos la implementación de nuevos materiales para la elaboración de neumáticos. Esto llevándonos al subtema número 1, el cual indica los factores que provocan el desgaste acelerado de las llantas en el Aveo 2010. Llegando al subtema 1.1, que es realizar una investigación de los factores que provocan un desgaste en los neumáticos. En esto presentaremos una lista de los principales, entre los cuales tenemos un desgaste anormal de la banda de rodadura. Este defecto se manifiesta generalmente como un desgaste localizado en la banda y puede ser causado por una alineación incorrecta o defectos en el sistema de frenado y suspensión. Continuando con picaduras en la banda de rodaduras. Esto se refiere a un desgaste irregular y granulado en el neumático. Podemos pasar al subtema 1.2, en el cual seleccionamos los principales factores que provocan el desgaste. De igual manera, presentaré una lista respecto a aquellos principales factores. Como punto número 1 tenemos la presión del aire, ya que al alterarla podemos causar daños por fuerzas anormales en la estructura del neumático. Así que debemos evitar hacerlo y seguir un seguimiento riguroso. Como punto número 2 tenemos la rotación. En esto los neumáticos se enfrentan demandas dinámicas distintas según la posición en el vehículo o la rotación, que es equilibrada y debe ser clave para el rendimiento y la reducción del desgaste. Pasando así al punto 3, como una sobrecarga. Esta genera un exceso en el neumático y reduce significativamente su vida útil. Pasando así al punto 1.3, donde estableceremos por qué provoca el desgaste acelerado. Así mencionando que se aborda el desgaste de los neumáticos, donde señalamos que este fenómeno es resultado de la fricción entre la banda de rodamiento y la carretera, influenciado por factores como las características físicas del caucho y el acero. Se destaca la importancia de utilizar herramientas adecuadas
y tener un buen posicionamiento y aplicación de las herramientas, el desgaste, y destacamos la importancia del mantenimiento adecuado para prolongar su vida útil. Continuamos con el segundo subtema, que trata sobre las causas más significativas del desgaste de las llantas de una vez 2010. Para obtener esta información claramente tenemos que mencionar los tipos de neumáticos o llantas. Estos van de acuerdo al diseño de las capas internas que refuerzan el caucho del cual están compuestas, dándole a cada tipo sus ventajas y desventajas que van relacionadas con la duración, la capacidad de tracción, resistencias a golpes y otras variables que dependen de la utilidad, la operación y el mantenimiento que se les dé a estas. Y a todo esto, ¿cuáles son las causas más significativas de un desgaste acelerado de llantas? Las causas más significativas que contribuyen a un desgaste acelerado de las llantas, la mayoría de veces son causadas por el uso y cuidado incorrecto de los neumáticos por parte del ocupante del vehículo. Dentro de estas causas se encuentran convergencia, que cuando los bordes delanteros de las llantas delanteras o traseras están más cercanos entre sí que los bordes traseros. Otra causa es divergencia. Es cuando los bordes traseros de las llantas, ya sean del eje trasero o delantero, estarán más cerca entre sí que los bordes delanteros. Seguimos con la deducción en cuanto a las principales causas del desgaste de las llantas. Las causas de este desgaste pueden ser estado de perfil y tratado de la carretera, velocidad y estilo de conducción, potencia del vehículo, adaptación del tipo de cubierta a la utilización, y temperatura ambiente y clima. Ahora bien, se menciona el subtema número 3, que es la capacitación del personal de conducción en técnicas de conducción eficientes, desglosándolo en el subtema 3.1, conocimiento básico de conducción. Hablaremos de esto, donde destaca la responsabilidad del conductor de garantizar que tanto él como su vehículo estén en condiciones seguras antes de ingresar a la vía pública, cumpliendo con los requisitos legales, subrayando la importancia de mejorar la conducta vial, el respeto. Proseguimos con el subtema 3.2, técnica de conducción. Proporcionaremos información referente a una guía detallada sobre la conducción eficiente y económica en distintas situaciones de manejo, comenzando en enfocarse en el arranque del vehículo, advirtiendo sobre el desgaste adicional del motor en frío y la importancia de calentar el motor gradualmente para reducir el consumo de combustible. Luego seguiremos con abordar que para realizar una técnica en cambios de marcha de manera eficiente, se considera la zona del motor y la progresión en las marchas. Como bien, pasamos al subtema 3.3, condiciones de la carretera. En esto vemos una lista. Punto número 1, funcionalidad. La vía debe ser diseñada considerando el tipo de vehículos, el flujo de tráfico y esperando las condiciones del entorno. El número 2 es el ancho y sección transversal. Como punto número 3 tenemos las pendientes y curvas, que deben ser diseñadas para garantizar la seguridad y la estabilidad de la vía. Daré como último dato, que es el cuarto subtema. Es muy importante ya que se basará de los materiales que comúnmente se usan para la creación de los neumáticos. Son muy cuidadosos al hacer ese tipo de materiales y productos, aunque claramente se puede ver diversas consecuencias que producen los neumáticos. Comenzamos por el proceso. Es una de las partes más fundamentales que lo componen a uno. El primer proceso se basa en la extrusión. Es un paso importante. En el caladro también es un dato importante, ya que se crea la banda de la rodadura del neumático. El ensamblado, dándole forma. En la vulcanización es el paso para someter el neumático a altas temperaturas y quede como un producto bien. Por último, sería el acabado. Tras haber mencionado todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión donde finalmente se puede mencionar que durante el proyecto se abarcó la problemática del desgaste acelerado de neumáticos en vehículos como el Chevrolet Aveo 2010, identificando una serie de factores que van más allá de los problemas mecánicos simples, donde se destacan causas como la alineación incorrecta, defectos en frenos o suspensión, presión inadecuada de los neumáticos y conductas inapropiadas del conductor, tomando relevancia de valores como precaución, cortesía, respeto a las normas viales y a la comprensión profunda de las técnicas de manejo eficientes para la convivencia en el tráfico y la seguridad de los usuarios, incidiendo en la importancia de comprender los materiales de los neumáticos y su relevancia en la industria automotriz. Sabiendo todo esto, un conjunto de información y acciones que al plasmarlas en el proyecto forman un conjunto adecuado que brinda la información requerida respecto a dudas que llegan a surgir siendo precisa y clara.
Finalmente, como aprendizaje obtenido, tuvimos que ver que los neumáticos son una base importante del automóvil, ya que hace funcionar diversos sistemas, como el de frenos y también el sistema de suspensión. Y el desgaste acelerado de estos puede ser provocado por distintas causas, como lo son la zona geográfica, presión de inflado, poco mantenimiento, técnica de conducción, entre otras, así confirmando la hipótesis planteada anteriormente en el protocolo de investigación, pero aclarando que pueden haber más causas que provocan el desgaste acelerado de los neumáticos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que la información presentada sea de apoyo para las futuras generaciones. Y para las personas que nos escuchan tengan un buen día y esperemos que vuelvan a sintonizarnos.